Muy buenas tardes a todas y todos a este segundo módulo del Diplomado Estudios Transfronterizos México-Centroamérica. Me da mucho gusto hoy darle inicio a un nuevo equipo, hoy esta vez dirigido por el doctor David El Ángel García del CEPSIS y que enfoca la región Maya. Así que bienvenidos a esta primera sesión del segundo módulo y paso la palabra al doctor David El Ángel. Adelante. Pues muchísimas gracias a los coordinadores, generales, directores del diplomado por el trabajo hecho. Bienvenidos a todas, a todos los que han seguido, se han inscrito al seminario, a este diplomado, perdón. Y bueno, pues efectivamente, como decía el doctor Justus, hoy empezamos este segundo módulo que, como han podido ver en el temario, en la página web que tan actualizada y tan bien trabajada está, se llama el universo maya. Entonces, aquí lo que vamos a abordar, como pueden ver, es la cultura maya a través del tiempo, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Obviamente, hablar de cultura maya es un tema muy extenso. Traemos en este módulo, vamos a tener a especialistas consumados que, además de ser investigadores y profesores, son excelentes divulgadores, precisamente para que puedan hacerles una introducción a varios temas que tienen a la cultura maya como denominador común. Y hoy empezamos, ni más ni menos, con el maestro Tomás Pérez Suárez, un gran amigo, gran investigador. Él es egresado, arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Bueno, ha trabajado muchísimos temas, pero sus campos de investigación son los sitios del Preclásico inferior en la costa de Chiapas, la historia de la arqueología olmeca, la epigrafía maya, y además de todo esto ha realizado trabajo de campo etnográfico y ha realizado etnografías en el estado de Tabasco en diversas poblaciones. Tiene muchísimos años dando clases, tanto en la UNAM, en el posgrado de estudios mesoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero además y ha dado clases en un montón también de instituciones nacionales de aquí de México, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, las dos de Lina, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Universidad Veracruzana. Y a nivel internacional también ha partido cursos en San Carlos, en Guatemala, en la Universidad de La Sapienza, en Roma, y en la Universidad de Sofía, en Tokio. Ha participado además como curador en diversas exposiciones sobre cultura maya y mesoamericana, tanto nacionales como internacionales. Ha publicado también diversos interesantes trabajos, artículos, capítulos de libro sobre pues también sus temas de investigación, y además también trabajos de divulgación muy importantes que hacen que la cultura maya sea y pueda llegar a todos los públicos. Eh, sin mayor preámbulo y sin quitarle tiempo, le agradezco muchísimo a Tomás, que es una persona muy solicitada, además de muy querida, que haya aceptado a darnos no una, sino dos sesiones en este diplomado, que creo que es un privilegio para todos los que le escuchamos y que le van a escuchar ustedes y luego me podrán decir. Entonces, por favor, Tomás, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias de nuevo a los organizadores, coordinadores del diplomado por habernos permitido organizar este módulo. Y bueno, pues me callo y adelante, Tomás. Muchísimas gracias y a Gerardo, a Justus y a Roberto también. No, al contrario, muchísimas gracias. Es un gran honor para mí ser tomado en cuenta para participar en este diplomado de estudios transfronterizos. Sin duda, cubre una necesidad muy interesante de ver pues, a México y a Centroamérica de una perspectiva mucho más amplia de lo que generalmente es. Y es un poco la idea que yo voy a tratar hoy en mi temática. eh, eh, la temática que voy a abordar hoy se llama Mesoamérica en el contexto de los pueblos de la América precolombina. La idea es de que la América precolombina es mucho más que aztecas, mayas e incas, ¿sí? Y que estos que en un tiempo se les llamaba las altas culturas
son tan dignas de conocer como los pueblos cazadores-recolectores que habitan gran parte del continente americano. Entonces, en esta primera presentación que les voy a darles un panorama muy general, porque realmente ver América, toda América en 2 horas, no es nada, ¿sí? Yo por muchos años di en la Facultad de Filosofía y Letras una materia que se llamaba América Precolombina, que veíamos desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en 2 semestres de 3 horas semanales, o sea, para ver todo el continente americano. Y justamente este mosaico de fotos que les pongo aquí, les muestro evidencias y gentes, manifestaciones de los distintos pueblos de la América precolombina, que van desde los flotadores de los inuits hasta una niña Yanomami con su periquito, pero también nos falta una cabeza olmeca, o una figurilla de Valdivia, de Ecuador, o un póporo de la cultura quimbaya de Ecuador, o también de Colombia, perdón, o una figurilla de esas vasijas retratos de la cultura moche, pero también vemos a indios, a indígenas Kwakiutl, a indios Sioux, a Hopis, a colorados, un poco la idea de que ver que América es un crisol realmente extraordinario de culturas y que no debemos limitarnos nada más a aztecas, mayas e incas como tradicionalmente suele tenerse esa percepción. Y lo primero que yo siempre comento es eh, de que América es un vasto espacio, pero es finito, no es un espacio infinito, ¿sí? Es un espacio finito y que justamente a diferencia de la masa euroasiático-africana, es un espacio que casi va de polo a polo. Y esto dificulta la intercomunicación que se dio, por ejemplo, en la zona circunmediterránea, ¿sí? Donde las tres masas continentales intercambiaron experiencias y conocimientos. Y aquí a América se le ha querido llamar el Mediterráneo americano a este espacio, ¿sí? Que justamente facilita la comunicación entre la zona centroandina, la zona intermedia, la zona caribe, Mesoamérica, el sureste de los Estados Unidos y en parte el noroeste también, el gran noroeste. Pero esta zona, digamos que juega un papel muy importante en el intercambio de conocimientos de las distintas culturas americanas. Y algo muy interesante es de que sin caer en un determinismo geográfico, es muy importante conocer el espacio geográfico de América, porque justamente la deriva continental genera esta cadena montañosa paralela a todo el Pacífico y hace que la parte de la Atlántica se den grandes planicies, grandes extensiones planas, ¿sí? Que esto tampoco limitó porque hay culturas, por ejemplo, como la zona centroandina, donde a pesar de tener poco espacio eh, de tierras planas, se dieron culturas interesantes. Pero, por ejemplo, poca gente conoce lo que eran las culturas de agricultores de Amazonia, ¿sí? Mucha gente tiene una idea muy distorsionada de que todos los pueblos de Amazonia eran cazadores-recolectores, o primitivos o salvajes, como se les llama, ya vamos a hablar de esos términos. O pensar de que todo Brasil es Amazonia, y ni todo Brasil es Amazonia, ni toda Amazonia está en Brasil. Vamos a ver que una parte de Brasil no es Amazonia, y es otras características culturales. Y lo mismo ocurre con Mesoamérica. Muchas veces nos han imbuido la idea de que México es sinónimo de Mesoamérica, y también ni todo México es Mesoamérica, ni toda Mesoamérica está en México, ¿sí? Y justamente una de las partes que más ruido causa es la frontera sur de Mesoamérica, ¿sí? Y justamente muchas veces termina Mesoamérica en el área maya y se olvida de la zona centroamericana, o conocida como la Gran Nicoya, que llega hasta la península del Nicoya en Costa Rica, ¿no? Por la costa del Pacífico. Pero también se olvida de la dinámica cultural de los pueblos chipchanos de la costa atlántica, ¿sí? De Honduras, de Nicaragua, gran parte de Costa Rica y hasta Panamá, y llegar allá con toda la familia chipchana. Entonces, un poco la idea que quiero yo dar con esta plática es dar un panorama general de toda la América precolombina, ¿sí? Y qué tan digno es difundir
lo que se hizo en Mesoamérica o en la zona centroandina llamadas de alta cultura, como de los cazadores recolectores de los inuits del Ártico, o los pueblos de Tierra de Fuego, o los pueblos del río, la cuenca del Xingu en Brasil, o los del Chaco paraguayo, ¿no? O olvidarse esa idea de que todos los indios de Estados Unidos son jau jau y son apaches, y vamos a ver que los apaches ni siquiera son de las grandes praderas, ¿no? Los apaches son atapascanos que bajaron en el siglo XIII, pero acá al suroeste, no a las grandes praderas. Y entonces generalmente siempre decimos los indios apaches, como si todos los indios de las grandes praderas o planicies de Estados Unidos fueran apaches. Y no tiene nada que ver los apaches con eso, ¿no? Y también algo muy característico es que generalmente en los programas educativos de todo el continente americano, comparamos siempre las altas culturas de América con Egipto, con Grecia, con China, con la India, con Roma, con Grecia, pero poco comparamos con América, porque olímpicamente desconocemos América. O sea, resulta que América ha pasado a segundo plano y solo reducimos América a la zona centroandina y a Mesoamérica, olvidándonos de otras áreas culturales que vamos a ver ahorita. Desgraciadamente no puedo preguntar ahí, pero suelo preguntarle muchas veces cuando es presencial, aparte de Mesoamérica y la zona centroandina, ¿cuántas áreas culturales? Y ahí me responden 4 o 5 más, pero en realidad América para su estudio se ha dividido en 20 áreas culturales, ¿sí? Y esto justamente hace que ese universo que pareciera infinito se haga finito y podamos aprehenderlo, ¿sí? Justamente, perdón, al momento de contacto, América estaba poblado por pueblos en distintos grados de complejidad socioeconómicas, ¿sí? Si bien había zonas de cazadores, si bien había zonas de sociedades urbanas y estatales que deslumbraron, sobre todo cuando llegan a Mesoamérica, que empiezan a comparar con las torres tan altas como Sevilla o el Gran Cairo, ¿sí? Que había sociedades que eran muy complejas, basta las descripciones que hace Bernal Díaz Sagún o Cortés de México Tenochtitlan, ¿no? O sea, lo que está justamente en Templo Mayor, escrito, labrado en las paredes, la descripción en las maravillas que ven esto, pero América también había sociedades que estaban en un proceso de agricultores incipientes o pastores aldeanos, pero también habían cazadores recolectores, ¿sí? Y que justamente los más de 40.000 años que tiene de presencia el hombre en América, porque recordemos que el hombre no es originario de América, el hombre llegó a América hace 30, 40.000 años, ¿sí? Y la mejor evidencia del origen asiático de los pueblos precolombinos es la mancha mongólica, o la llamada patada de Cuauhtémoc, ¿no? Que muchas gentes que tienen un hijo que aunque sean muy blanquitos, de pronto nace con el moretón arriba de las nalgas, ¿sí? Y no dejan ver porque tener mancha mongólica es sinónimo de corrientito, es porque tienes genes indígenas, ¿sí? Pero también ya ahora con grupos de los cóndilos molares, de los ADNs, de grupos sanguíneos, muchas cosas, no hay duda de que el hombre americano es de origen asiático. Pero el proceso de complejidad cultural se dio de manera independiente al viejo mundo, ¿sí? Fue un proceso totalmente independiente. Y justamente las etapas socioeconómicas pueden funcionar para cualquier parte del mundo y en cualquier época, ¿sí? Sin caer en un evolucionismo exacerbado, ¿sí? Sabemos que hubo un proceso de transformación desde los cazadores-recolectores y que gracias a la revolución agrícola o revolución neolítica, como le llamó Gordon Childe en un momento, hubo este paso de una economía de apropiación a una economía de producción, ¿sí? Y ya cuando se tuvo una economía de producción, hubo más tiempo libre, hubo especialización de labores y se llega con lo que Gordon Childe llama la revolución urbana también, que en términos de Marx es la separación campo-ciudad, la separación entre productores y no productores de alimentos, y entonces la gente que vive en las ciudades dedica su tiempo completo a las ciencias y a las artes y por eso son civilizados, ¿no? Eh, entonces comienza esta dicotomía de campo-ciudad, ¿sí? Pero lo que mucha gente no entiende, sobre todo los citadinos,
no entendemos que la ciudad existe porque el campo nos ha de comer, ¿sí? Y esto es ahora y desde tiempos olmecas o de tiempos de Chavín o de tiempos de cualquier cultura del mundo, se da esto. Si no hay esta separación campo-ciudad, esta separación entre productores y no productores de alimentos, es imposible llegar a eso que se llama, entre comillas, civilización. Ahora preferimos llamarles sociedades urbanas y estatales, porque aquellos términos morganianos de salvajismo, barbarie y civilización, por supuesto lo habíamos estipulado los civilizados, y lo que no era como nosotros eran bárbaros o eran salvajes, ¿no? Pero justamente a partir de todo este movimiento, desde el existencialismo, el materialismo cultural, todo este marxismo light que se empieza a dar desde los 60, los 70, pues ahora ya no se usan los términos aunque hay sectores reaccionarios que siguen hablando de salvajes, bárbaros y civilizados, ¿sí? Ahora se prefieren usar estos términos de cazadores-recolectores, agricultores o pastores aldeanos y sociedades urbanas y estatales. Podría ser uno, dos o tres, o A, B, C, o Chana, Juana o Perengana. Lo interesante, ¿qué caracteriza a cada uno y qué lo hace diferente de la otra? Y en cuanto a la economía, vemos que los cazadores-recolectores tienen una economía de apropiación. Como diría Gordon Childe, es el paraíso terrenal, ¿sí? El hombre no se preocupa por la reproducción biológica de plantas y animales, sino toma en la naturaleza todo y cual se lo da, ¿sí? Es como Adán y Eva, siempre lo vemos tirados, echados, no se preocupa por producir nada, ¿no? Hasta después del pecado original, tiene que ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿no? Y justamente la revolución agrícola marca este cambio. Ahora lo que te vas a comer, tú tienes que producirlo, ¿sí? Y eso es lo que se llama una economía de producción en el sentido restringido, porque a final de cuentas, las actividades de caza y recolección son actividades productivas también, ¿sí? Y se siguen dando hoy hasta nuestros días, ¿no? La pesca sí es una caza-recolección, o sea, nosotros no sembramos los atunes en el mar, ¿no? O sea, entonces estoy usando aquí el término producción en un sentido restringido, sino que es la intervención directa en la reproducción biológica de plantas y animales útiles, ¿sí? Y justamente la revolución urbana también pues es una economía de producción. En cuanto a las relaciones de producción, la diferencia está en que cazadores, recolectores y agricultores y pastores aldeanos son sociedades preclasistas. Es decir, no hay propiedad de los medios de producción, especialmente de la tierra, que es el principal medio de producción. Nadie se detenta como dueño de la tierra. En cambio, en las sociedades clasistas, la propiedad juega un papel fundamental, ¿sí? Y aquí justamente empezaría el modo de producción esclavista, feudalista, capitalista, socialista y capitalismo, como dice mucha gente que hay ahora, pero ni tienen idea de lo que es el comunismo, ¿no? Pero no voy a meterme a eso. En cuanto a la organización social, los cazadores recolectores tienen una organización igualitaria, es decir, las únicas diferencias están dadas por el sexo y por la edad. En cambio, en los agricultores y pastores aldeanos se empiezan a dar sociedades jerárquicas o de rango, que ya justamente dependiendo de tu cercanía con un linaje, con un clan, va a ser tu rango. Y aquí sí, aunque el hijo del jefe tribal se muera, aunque el jefe tribal se muera, su hijo, aunque no tenga las capacidades, va a ser el jefe, ¿sí? Y aquí ya vale la pena matar al hermano por los estatus valorados. Y justamente ya en las sociedades urbanas, la movilidad social se va a reducir todavía más y son las sociedades estratificadas. Solamente Cedillo, que fue bolerito, llegó a ser presidente de la República, pero eso fue por un milagro del Señor, ¿no? En cuanto a la organización política, los cazadores recolectores están organizados en banda, que es la forma más sencilla y simple que conoce la humanidad de organización política, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver la directividad y el mando. En cambio, los agricultores y pastores aldeanos están organizados en tribus, ¿sí? Y aquí la pertenencia se racionaliza de acuerdo al parentesco. Y aquí es muy importante a qué clan perteneces. Y te inventas un ancestro que puede ser mítico o histórico, y entre más cerca estés de tu ancestro, mayor es tu jerarquía o tu rango. Después se habla de una especie de transición
entre la tribu y el Estado, que es lo que se llama el cacicazgo, el señorío o la jefatura. Alguna gente dice que realmente es una tribu muy grande, u otra gente dice que es el early state, el estado temprano, un estado incipiente. Pero lo cierto es que en el Estado la pertenencia ya trasciende a la familia, ¿sí? Aquí no importa que seamos parientes para ser parte de un Estado soberano. Aunque ahorita digan algunos políticos de la oposición que la soberanía no importa, que eso no es importante la soberanía. Perdón por meter esos comentarios, pero si no entendemos una sociedad actual, va a ser mucho más difícil que entendamos una sociedad del pasado. Y justamente este esquema nos permite entender a sociedades de cualquier momento y de cualquier parte del mundo. En cuanto a la religión, vamos a ver que los cazadores recolectores generalmente practican lo que conocemos como el animismo, es decir, creer que todo tiene una carga anímica, ¿sí? Mientras que el totemismo, recuerden que la palabra totemismo es tótem, es una palabra de origen atapascano, ¿sí? De las costas noroccidentales de Estados Unidos, de Columbia Británica, de Canadá y Columbia Británica, y tótem significa literalmente antepasado, ¿sí? Y aunque la gente le diga tótem a los postes, lo correcto es decir postes totémicos, porque son postes que representan a los antepasados. Y el totemismo, que es el culto a los antepasados, sigue jugando un papel importante. Todavía Levi Strauss publicó, se acuerda, su último trabajo, de los últimos trabajos del totemismo en la actualidad, ¿no? O sea, y cómo se juega con ciertos apellidos para llegar a ciertos cargos políticos todavía, ¿no? O sea, y eso no es más que totemismo. Y en cambio, las sociedades urbanas y estatales ya son panteístas, ya crean un panteón de dioses y justamente el panteón de dioses va a ser un reflejo y un espejo del tipo de sociedad que eres. Si eres una sociedad sexista, los dioses van a ser sexistas. Si eres una sociedad clasista, los dioses van a ser clasistas, ¿sí? Porque es una forma en que justifican justamente el acceso y el control del poder. Pero podríamos hacer una clase entera de esto, pues sí quería así muy rápido esto. Justamente esta diversidad es lo que ha permitido que al momento de contacto sabemos de que no todos los pueblos del continente americano estaban en el mismo nivel de las etapas socioeconómicas. Y eso ha permitido hacer una disectación de al menos 20 o a veces 19, porque muchas veces el noreste de México y sur de Texas se toma junto con el noroeste, ya lo vamos a ver, pero por lo general se habla de 20 áreas culturales distintas, ¿sí? Cada una con peculiaridades. Muchas veces el criterio lingüístico puede ser importante, o hay veces el criterio geográfico también puede ser importante, pero lo más importante son los patrones culturales, ¿sí? Las características socioeconómicas de cada una de estas regiones. Y todo esto empezó con la escuela alemana, con los geógrafos de la escuela alemana como Adolfo Bastian, Leo Forbenius, Fritz Ratzel, Clark Wissler, que es el que empieza a clasificar las colecciones del Smithsoniano para crear el concepto de área cultural, que se comienza a hacer desde la escuela geográfica alemana. Alfred Kroeber, Ruth Benedict, Irving Rose y Paul Kirchhoff, que terminó aquí en Mesoamérica, justamente creándonos ese concepto de Mesoamérica. Bien. Pero sí tenemos que tener presente que el concepto de área cultural en la delimitación de regiones geográficas y grupos históricos particulares, si bien ha sido cuestionado por su subjetividad al poner en un mismo plano objetos materiales, instituciones y creencias, resulta de utilidad a la luz de la experiencia antropológica y ha sido fundamental en el estudio de los distintos pueblos del mundo, siempre y cuando, al aplicarlo, se tenga presente que las fronteras de estas áreas culturales son abstracciones existentes en la mente de los investigadores y que dicha noción tiene poco sentido para los individuos que ocupan tales áreas, ¿sí? Eso es muy importante. Y tener en cuenta que esa es una herramienta conceptual para justamente delimitar un universo. Bien, empezando con Norteamérica. Norteamérica se ha dividido en una serie de áreas culturales, ¿sí?, que voy a ir desde el norte hacia el sur. La primera que vemos en color lila
arriba es la zona ártica ocupada por la familia Aleuta esquimo. Esta familia Aleuto esquima justamente es esta que está aquí en color mostaza, ¿sí? Es una familia lingüística muy extensa, pues va desde las Islas Aleutianas hasta el este de Groenlandia, donde están los Amgasalik, que son los más al este de los Inuits, ¿sí? Esta zona justamente está ocupada por los últimos que penetraron al continente americano. La llegada de los Inuits o esquimales, acuérdense que la esquimal es la palabra despectiva de los atapascanos, de origen atapascano también, que significa los que comen carne cruda, ¿sí? Ellos asimismo se llaman Inuit, igual que cualquier otro pueblo, hombre, ¿sí? Es la traducción de Inuit, ¿sí? Entonces ellos tienen una distribución muy amplia, y a pesar de ser una distribución muy amplia, no hay mayor variación dialectal, porque la geografía es la misma, el paisaje es lo mismo, la fauna es la misma, todo es blanco, todo es nieve, todo es hielo, ¿sí? Entonces no hay, digamos, algo que cause una mayor diferenciación lingüística. Y además tienen pocos contactos con otros grupos. Se cree que cuando ellos llegan, gran parte de Norteamérica ya está ocupada por los atapascanos y por los algonquinos, ¿sí? Y justamente la zona subártica, que agarra una parte de Alaska, gran parte de Canadá, ¿sí? Está ocupada por dos familias lingüísticas muy importantes. La familia atapascana o atabascana o danés, que le llaman también, ¿sí? Y se cree que estos fueron los que impidieron que los esquimales bajaran más hacia el sur. Pero a su vez, cuando estos entraron, cuando los atapascanos entraron, ya estaban los algonquinos. Y los algonquinos también impidieron que estos bajaran más al sur. Aquí los algonquinos son estos amarillos, ¿sí? Y que justamente los algonquinos están ocupando gran parte de las grandes planicies y lo que es los bosques del este o el este de los Estados Unidos, dividido en la parte noreste y sureste. Pero a su vez estos cuando entraron, seguramente desplazaron a los hablantes de la gran macro-sioux, que incluye a los iroqueses, a los cheroques y a los sioux de las llanuras centrales, ¿sí? Pero a su vez, antes habían entrado otros grupos como el Beothuk en Terranova o los Timucuas en Florida, que vamos a ver que tendrían que ver algo los Timucúa con las lenguas de Cuba y que inclusive con la misma área maya, ¿no? Y antes habían entrado ya los penutianos, más hacia California, los yutoaztecas. De aquí me interesa mucho resaltar a los yutoaztecas. Acuérdense que a esta familia se le llama yutoazteca porque va desde Utah hasta los aztecas. Y la gran mayoría de las lenguas yutoaztecas están en el suroeste de los Estados Unidos o noroeste de México, o como Charles de Peso y Tita Brand decía, la gran chichimeca, ¿sí? Para no poner ni melón ni sandía, ¿no? Porque para Estados Unidos son el suroeste de los Estados Unidos, pero para México es el noroeste de México, ¿sí? Entonces vemos que la gran mayoría de las lenguas yutoaztecas no son mesoamericanas, ¿sí? El náhuatl es una lengua intrusiva en Mesoamérica, como vamos a ver después, ¿sí? Y hay otras familias, como la familia Jocana, ¿sí? Que no está muy definida y todo lo que no sabemos dónde entra lo metemos como jocanos, o sea, los metemos como jocanos, que es esto que está en color morado, que son muchas de las lenguas de Baja California, ¿sí? Las lenguas de Baja California, algunas de California, pero también el comecrudo y el coahuilteco se meten ahí como los jocanos también. Y vamos a ver que por acá a los jicaques y a los lencas también se les pone como jocanos o un macro jocano, o los chontales de Oaxaca, de Huatulco, sería para, ya vamos a ver toda esa otra parte del sur. Pero lo que quiero que vean aquí es que justamente, lingüísticamente, tenemos que entender a todas estas familias y entender la distribución de las áreas culturales. Entonces sabemos que en los bosques del este o el este de los Estados Unidos, dividido en noroeste y sur,
aquí fueron pueblos agricultores, constructores de grandes túmulos y estructuras piramidales, como las mesoamericanas. ¿Sí? Grupos que tienen cerámica mucho más anterior que Mesoamérica. En Georgia y en Florida hay cerámica que son hasta más de 1000 años antes que haya cerámica en Mesoamérica. Y la metalurgia de la Old Cooper Tradition de Ohio es anterior a la metalurgia en Mesoamérica. Grandes cultivadores de semilla de girasol. También les va a llegar el maíz de Mesoamérica, pero no todos los indios de Estados Unidos son jau ni son apaches, ¿no? O sea, aquí se dio un desarrollo muy interesante de sociedades que estaban transitando desde las sociedades tribales a estados incipientes. Cosa distinta es las planicies o praderas, que es la imagen estereotipada que Estados Unidos nos ha vendido de los indios de Estados Unidos, ¿sí? Y esto era el oeste, cuando las 13 colonias eran el este. Entonces, generalmente, estos pueblos eran agricultores incipientes al momento de contacto, pero la presencia del caballo y las armas de fuego le dieron mayor movilidad y se volvieron más nómadas, siguiendo las manadas de bisontes de caballos, ¿sí? Entonces se vieron cambios interesantes también. La costa noroccidental, pues, ¿qué les digo? Los pueblos de Cedro, Coaquiut, Haida, Bella, Bellacula, Chimchán, estos grandes constructores de los llamados postes totémicos, que contradice mucho a la antropología también, que grandes estudios de Franz Boas con el potlatch, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la vía de las máscaras, que estudia Levi Strauss también en las máscaras de estos pueblos, y que contradicen porque realmente ahí chocan corrientes de aguas cálidas y hace un ambiente muy productivo. Y entonces se dice que el potlatch se crea para evitar la acumulación, ¿sí? Y permitir la igualdad entre todos los grupos. Y curiosamente, no son agricultores, pero son semisedentarios. Hay campamentos de invierno, campamentos de verano, de tierra adentro o de costeros. Y es una sociedad muy interesante. El altiplano, en la frontera de Canadá y Estados Unidos, es interesante porque ellos tuvieron contacto con los subárticos, con la costa noroccidental, con las praderas, con la Gran Cuenca y con California. Entonces se vuelve muy heterogéneo, ¿sí? La Gran Cuenca, el desierto de Mojave, donde está el Gran Lago Salado, toda esta zona muy difícil, pero que hay grupos que subsistieron ahí. Acuérdense que Las Vegas la crean justamente después de que se usa como campos para hacer las pruebas de energía atómica en Estados Unidos, porque supuestamente no había nada ahí, ¿no? ¿Sí? Pero son pueblos interesantes los de la Gran Cuenca. De hecho, muchos yutuaztecas, como los shoshones que son yutuaztecas, están justamente aquí en la Gran Cuenca, ¿sí? California, que igual desgraciadamente nos han estereotipado con Speedy González o los campesinos que aparecen en la película del zorro, porque el zorro, don Diego, es español, ¿no? Y todos los indios, esos barrigones con 3 pelitos de bigote, son los mexicanos, como nos ridiculizan en las películas, ¿no? Pero las culturas que se dieron en California son riquísimas. Es más, en California tenemos la mayor diversidad lingüística de toda América del Norte. Prácticamente hay jocanos, hay atapascanos, hay algonquinos, hay penutianos, hay utuaztecas. Prácticamente California es un mosaico lingüístico extraordinario. Y el gran suroeste, o noroeste de México, o la gran Chichimeca, que a veces se incluye al noreste de México y Texas, ¿sí? Esto es muy interesante porque yo recuerdo que hace muchos años fui a dar una conferencia a Monterrey, hace más de 20 años, más. Y al museo, estaba recién inaugurado el Museo de Historia Mexicana ahí en la Macroplaza. Entonces hablé de Mesoamérica. Entonces la pregunta me decía, bueno, ¿y aquí por qué no hay sedionalio? Pues aquí tienen también una riqueza extraordinaria. Y gran sorpresa que he seguido yendo a dar conferencias a Monterrey, y ya ahora, hace 10 años para acá, hay un gran museo del noreste de México. Un museo dedicado a los cazadores recolectores del noreste de México. Eso es de aplaudir, ¿sí? Reconocer que no todo tiene que ser Mesoamérica para ser valorado y que no todos tienen que construir pirámides para ser valorados, ¿sí?
Entonces, muchas veces se toma como un área independiente o muchas veces se pone como el Gran Suroeste. Y lo mismo ocurre con Baja California. ¿Sí? Baja California es distinto que California. Y generalmente los grupos que están aquí son jocanos, ¿sí? Que son los, ya los vamos a ver, los grupos de aquí. Y abajo tenemos Mesoamérica, ¿sí? Que se acuerdan que primero antes se llamaba México y Centroamérica, o Mil América, América Media, o aztecas y mayas, era todo lo que se denominaba, hasta que Kirchhoff acuñó el término de Mesoamérica. Bien, voy a saltarme Mesoamérica y nos vamos a Sudamérica, ¿sí? Mesoamérica, Sudamérica también es un gran mosaico y lingüísticamente es una complejidad que tenemos que pensar. Si en Cueva Fels, en Chile, tenemos puntas de proyectil de 11, 12 mil antes de Cristo, estos grupos fueron de los primeros que entraron al continente americano, si atendemos de que el poblamiento fue de norte a sur, ¿sí? Entonces, tenemos que tener presente que conforme el hombre venía llegando de Norteamérica, se encontraba con las cordilleras de los Andes en la zona intermedia. Y no era tan fácil cruzar los Andes, era más fácil bordearlos, ¿sí? Y de esa manera se fue poblando gran parte de Sudamérica. Sudamérica se divide también en una serie de áreas culturales que va desde la zona intermedia, que también se le llama norandina, o también se le llama chipchana, la zona del Caribe, que aquí es muy interesante, más adelante voy a abordar el área Caribe, de no confundir el área circuncaribe con el área cultural Caribe, que agarra tierra firme, con la familia lingüística Caribe, que es esto que está en naranja, con la lengua Caribe, que era la que estaba en las pequeñas Antillas. Entonces, cuando hablemos del Caribe, ¿de qué me estás hablando? ¿Del mar? ¿De la región circuncaribe? ¿Del área cultural Caribe? ¿De la familia lingüística Caribe? ¿O de la lengua Caribe? ¿Sí? Y la zona intermedia se le llamó así porque era como el puente entre Mesoamérica y la zona centroandina. Y hoy sabemos que más que un puente de paso, de conexión, muchas cosas se originaron aquí. Las cerámicas más tempranas las tenemos en la zona intermedia, la metalurgia más temprana la tenemos en la zona intermedia, el comercio de la concha espóndilos o mulos se dio en la zona intermedia, ¿sí? Entonces, como que hemos subestimado a la zona intermedia. Vamos a abordarla también más adelante en esto. Después tenemos Amazonia, ¿sí? Y les decía que ni todo Brasil es Amazonia, ni todo Brasil, ni todo Amazonia está en Brasil, ni todo Brasil es Amazonia. Porque Amazonia agarra parte de las Guyanas, de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, parte de Bolivia, ¿sí? Y estos pueblos eran agricultores al momento de contacto. La cerámica que produjeron estos pueblos, como la cerámica de la cultura Marajó o Maroyuara, ¿sí? O la cultura Santarém, entre el río Chingú y el río Madeiras, todas estas culturas que se dan aquí, es impresionante. Cuando uno ve la cerámica que produjeron estos pueblos, no puede pensar en primitivismo, ¿no? No sé qué tanto conozcan cerámica. No, pues dije que no iba a meter materiales, porque tenía que meter materiales de cada cultura, pero yo les recomiendo que cuando puedan busquen cerámica de la cultura Santarém, ¿sí? Una cultura que se da entre 800 y 1200 de nuestra era, ¿sí? De pueblos agricultores en Amazonia. Mientras que el este de Brasil o Brasil oriental, estos sí eran cazadores recolectores, ¿sí? Aquí no se dio la cerámica, ¿sí? Porque eran justamente pueblos nómadas, ¿sí? Y la cerámica es un indicador de sedentarismo. Solamente los pueblos sedentarios tienen cerámica, porque no puedes andar cargando los cacharros cuando estás moviendo de un lado a otro, se te quebrarían, ¿no? Entonces, la cerámica es un indicador de sedentarismo. Acuérdense que Levi-Strauss pone justamente el paso del salvajismo a la barbarie con la alfarería, ¿sí? Lo pone como un indicador de llegar a la barbarie, ¿sí? En el esquema famoso de Morganiano, si se acuerdan de los criterios tecnológicos. Bien, también tenemos aquí la zona peruana, muchas veces también mal entendida. Lo correcto es centroandina, porque ni todo Perú es la zona centroandina, ni todo Perú
está en la zona centroandina, una gran parte de Perú es amazónica, ¿sí? Y una parte de Bolivia también es la zona centroandina, igual que la parte sur de Ecuador, ¿sí? Aquí hay culturas desde la mochica, desde Chavín, Moches, Mochicas, la Guari, Tiahuanaco, Paracas, Nazca, Chimú, Lambayeque, y todo esto que está de moda del Caral, ¿no? Este sitio de Caral, que es todo muy controvertido todavía lo que está ocurriendo con Caral, ¿sí? Y generalmente esta zona está ocupada especialmente por la familia quechua-aymarana, que es la familia con mayor número de hablantes, ¿sí? Perdón, se me olvidó hablar también aquí de las lenguas, ¿sí? Esto que está en color amarillo es la familia chibcha, ¿sí? Sabemos que están desde Honduras, los payas, los misumalpa, ¿sí? En Costa Rica, en Panamá, los cunas, los cojis o aruacos de Colombia, los chibchas de Colombia, de Bogotá, los cofanes de Ecuador, ¿sí? Pero hay algunos grupos chibchanos ya entrando hacia Amazonia también, ¿sí? Pero generalmente esta zona es totalmente chibcha, ¿sí? La familia lingüística chibcha, y sabemos que esto marca el límite de Mesoamérica hacia el sur. Don Wilberto Jiménez Moreno decía algo muy interesante. ¿Cómo sabemos dónde termina Mesoamérica en el norte? Decía, donde comienza la carne asada y la tortilla de harina ya no es Mesoamérica, ¿sí? Algo tan sencillo como la carne asada, el chilorio, la machaca, el cabrito asado y todo eso, eso ya no es Mesoamérica. Contrasta con la riqueza culinaria de Mesoamérica. ¿Y cómo sabemos dónde termina Mesoamérica en el sur? Donde termina la cultura de la piedra verde y comienza la cultura del oro, ¿sí? En esta parte se valora más el oro que la piedra verde y en Mesoamérica la piedra verde era lo más preciado, ¿sí? Ya en los últimos 500 años, cuando empieza la metalurgia de Mesoamérica muy tardía, el oro comienza a adquirir importancia. Pero en esta zona intermedia y en la zona centroandina, el oro jugó un papel muy, muy importante, mucho más importante que la piedra verde de Mesoamérica. Y también, les decía, una familia muy interesante es la familia Arahuaca. Las Antillas Mayores, las Bahamas, parte de las menores, pero también en tierra firme tenemos los guajiros, en la península de la Guajira, tenemos varios arahuacos en Sudamérica. Y sabemos que los arahuacos de las Antillas Mayores migraron de tierra firme hacia, hacia esta zona, especialmente la cultura taína. Es interesante, la verdad que, bueno, seguramente muchos compañeros conocen, pero mucha gente ni siquiera sabe quiénes son los taínos o que existieron los taínos. Pero si vemos en nuestro léxico la cantidad de palabras taínas que usamos a diarios, no te la acabas. Y de pronto palabras que crees que son muy mexicanas como maguey, o maíz, o canoa, o coa, o iguana, o anona, o barbacoa, o huracán, o manatí, todas son palabras taínas, ¿sí? Tabaco, fueron palabras que del taíno pasaron al castellano de gran parte de América, especialmente de México, ¿no? Y mucha gente no tiene ni idea de quiénes son los taínos, ¿no? Ya vamos a ver también un poquito más adelante de los taínos. Y otra cosa es la familia Caribe, la familia lingüística Caribe. Recuerden que una familia lingüística es un grupo de lenguas emparentadas entre sí. Es decir, que todas derivan de un ancestro común. Y cada familia es susceptible de tener muchas lenguas. Entonces, una cosa es la familia lingüística caribe, que es todo esto que está en naranja, y otra cosa es la lengua caribe, que acuérdense que este nombre es despectivo, es de caníbal, que le dan a los de las Antillas, a los de las Antillas menores, ¿sí? Bien, aquí en Amazonia tenemos también a los grupos tucanos, ¿sí? Estos grupos amazónicos de Venezuela, ¿sí? Tenemos al grupo Peva, más acá tenemos este color café, es la familia tupí-guaraní, que al momento de contacto eran grandes comerciantes y navegantes y si ven prácticamente rodearon todo la parte este de Brasil, se metieron por el Amazonas y se metían por los afluentes, por los tributarios de Amazonia, y por eso están rodeando a los de G, ¿sí? A esta familia G, que es una lengua del este de Brasil, más una lengua de cazadores recolectores.
Más abajo tenemos a una serie de familias lingüísticas poco conocidas, muchas de ellas fueron exterminadas desde fines del siglo XIX, ¿sí? Conocemos más eh, de los mapuches, de araucanos, ¿sí? Que son de las lenguas que están aquí en esta parte de la zona surandina, ¿sí? Pero también tenemos aquí en el Chaco paraguayo una serie de cazadores-recolectores, ¿sí? Bueno, ahí trabajó Levi Strauss, Tristes Trópicos, justamente, en esta zona del Chaco paraguayo, ¿no? Y más acá la zona pampeana, exterminados desde el siglo XIX, y finalmente los fueguinos, ¿sí? Como los Onas, los Yagán, los Telhuelches, los Cahuescar, ¿sí? Todos estos grupos que también fueron exterminados. Yo me estaba acordando de Anne Chapman, que ella escribió en Los pueblos del Copal y la Candela, que lo vamos a ver, de los Lencas, pero también tiene un trabajo muy interesante que se llama La última de los Onas. No sé si conocen ese último trabajo de esta mujer extraordinaria, de Anne Chapman, que trabajó en todo eso. Bueno, así muy rápido, ya me eché casi una hora de América, ¿sí? Este, bueno, pues vamos a Mesoamérica, ¿sí? Mesoamérica es un espacio que por mucho tiempo se le llamaba México y Centroamérica, o Mil Américas, especialmente cuando se crea el Tulane, en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, el Mil American Research Institute, justamente crea este término de América Media. Y va a ser hasta que 1943, por Kiskov, con toda esta experiencia de las áreas culturales iniciadas desde los geógrafos alemanes y después con la gente de Estados Unidos, Clark Whistler, Kroeber, Irving Rose, Ruth Benedict, Kirchhoff crea el concepto de Mesoamérica y pone a prueba a los investigadores, porque dice, esta es Mesoamérica del siglo XVI. No fueron así permanentes las fronteras, sino se fluctúan. Y yo invito a los investigadores que averigüen la profundidad en el tiempo. Hoy sabemos que en tiempos más tempranos, Mesoamérica llegaba más al norte, ¿sí? Pero este es su esquema de Kirchhoff, pero acertadamente nos pone a Mesoamérica hasta la península del Nicoya en Costa Rica. Y también nos deja claro que una cosa es la costa del Pacífico de América Central y otra cosa es la costa del Atlántico, ¿sí? Que la costa del Atlántico no es Mesoamérica, ¿sí? Posteriormente, Román Piñachán, en su trabajo de Mesoamérica de 1960, habla de una regionalización, ¿sí? Y empieza a ver que no solamente son aztecas y mayas. Oaxaca se había salvado porque Benito Juárez y Porfirio Díaz eran de Oaxaca y de todas maneras ya tenían su membresía mesoamericana, ¿no? Pero realmente Piñas empieza a hablar de una división regional de, de Mesoamérica, ¿sí? Incluye a Occidente, incluye al norte de México, y justamente con esto sube la frontera que Kirchhoff había dejado más al sur, la sube y considera hasta las zonas de Durango y Zacatecas como parte de Mesoamérica. Eso ya también lo había visto Jorge Avivó, ¿sí? Y estaba consciente de que al sur las lenguas lencas y el chipchas ya marcaban la frontera. Sin embargo, aquí Piña termina Mesoamérica en el área maya, no se mete más hacia el sur, ¿sí? Miguel Covarrubias, por cierto, si los que estén en México, el 21 es el último día de la exposición de Miguel Covarrubias, que está en el Palacio de Iturbide, una exposición extraordinaria de la obra de Miguel Covarrubias. Si los que estén en México no se la pierdan, ¿eh? Hasta el 21 de este mes va a estar la exposición nada más. Miguel Covarrubias hace una disectación todavía mayor y empieza justamente a darse cuenta de que a Guerrero, que a veces lo ponían como Oaxaca o como Occidente o como Centro de México, es una región diferente, sobre todo por su libro aquel del estilo Mezcala, y comienza a hablar de una región Mezcala también, ¿no? Y se da cuenta que no es lo mismo la zona mixteca que la zona zapoteca, y que esta parte del istmo de Tehuantepec y la costa del Pacífico, si bien se pone como área maya en el sentido estricto, no es maya, ¿sí? Que los mayas son más de por acá, ¿sí? Y que
la zona costa del Golfo, que es como un gran chorizo, que va desde la Huasteca hasta el Tabasco, ¿sí? No es lo mismo la zona sur, que es la Olmeca, que el centro de Veracruz, que la Huasteca. El altiplano central, y que occidente no es lo mismo la zona de Michoacán, Guanajuato, que la zona de Jalisco, Nayarit y sur de Sinaloa. Entonces empezamos a ver esta complejidad. Estamos hablando de hace 60 años, ¿sí? Que se empieza a hablar de esta complejidad de lo que es Mesoamérica. Y ya el gran trabajo de Arqueología de América de Gordon Will, de 1966, ya hace esta división y ya nos pone ahora sí de que el área maya termina aquí, pero esta parte de acá, esto no es maya. Y esto es el área centroamericana que conocemos también como el Gran Nicoya. Y que esto es Mesoamérica también, pero no es maya. Lo interesante es que muchas veces se forza que todo tenga que ser maya porque los mayas son más taquilleros, ¿sí? Entonces muchas cosas del Salvador o de otras partes a fuerza quieren que sea maya porque los mayas venden más, ¿sí? Y es solamente no reconocer a otras culturas como la cultura lenca, ¿sí? Que no es maya y que mucha de la cerámica lenca como la cerámica copador no es maya, pero todo el mundo quiere forzar que todo es maya, ¿no? Y aquí ya vamos a ver, dentro de 2 días me toca lo del área maya y sus vecinos, ya vamos a ver un poquito más, un poquito más. Pero entonces, este panorama nos da una idea de lo que es Mesoamérica y cómo fue cambiando a través del tiempo las divisiones regionales y cómo cada vez se están ajustando más. Y ahora sabemos que el occidente de México, que era como el patito feo de Mesoamérica, todo lo que no cabía en Mesoamérica era occidente, ¿no? Todo se mandaba a occidente de México y ahora occidente está mostrando su pertenencia, su gran pertenencia a Mesoamérica. Y que grupos como por ejemplo los grupos coras y huicholes, sus ancestros de ellos, pues eran de la familia yutuazteca, ¿no? El grupo es más, se le llama el grupo aztecoides, ¿no? De dónde vinieron estos chichimecas bárbaros del norte. Pues no eran tan bárbaros, ni eran tan chimecas, sino era gente que venía de esta zona, ¿no? Que después fueron desplazados por grupos que no sabemos su procedencia, y eso lo vamos a ver justamente todavía en 2000, la revista Arqueología Mexicana publica este mapa de las regiones culturales de Mesoamérica, tomando en cuenta ya el esquema de Gordon Willie, ¿sí? Y ya vemos que aparece Guerrero como una región diferenciada de Oaxaca o del occidente de México, y el norte de México también como parte que sube la frontera que había marcado Paul Kirchhoff, ¿sí? Y ya llama la zona centroamericana a esta última franja rosa, que es la que nos marca la frontera con los mayas, porque aquí en Honduras ya están los jicaques, los payas, los misumalpas, ¿sí? Pero sin embargo, los hallazgos en las cuevas de Cuyameles, en Colón, o las figurillas olmecas en Olancho, o esta ciudad, no sé si han oído hablar de esta ciudad, la Ciudad Blanca o la Ciudad de los Monos, en la región de los Misquitos, que también es chipchano, y que tiene relaciones con las culturas de Costa Rica, con estos famosos, no sabemos si son metates o si son tronos de 3 patas con efigies, que se han encontrado también en esta zona, que es mucho más complejo de lo que imaginamos esta zona también, y que pocas veces lo tenemos, al menos los mexicanos, no la tenemos, no la tomamos mucho en cuenta, ¿sí? Bueno, lingüísticamente, ¿cómo está Mesoamérica? Voy a usar este mapa de la Enciclopedia Británica, está modificado, yo lo he modificado, le he anexado algunas cosas, y vemos justamente, primero, las 3 familias lingüísticas más antiguas y posiblemente originarias de Mesoamérica son la otomangue, que es esto que está en azul. Se le llama otomangue porque va desde el otomí hasta el mangue en Nicaragua. De ahí viene el nombre de la familia, otomangue, ¿sí? Y que debemos tener en cuenta que fue dividida por una intrusión náhuatl, posiblemente después del colapso de Teotihuacán. Antes del colapso de Teotihuacán no había náhuatl en Mesoamérica, ¿sí? Entonces la intrusión náhuatl separa al otopame, o los otomangues del norte, que serían el otomí, el pame, el mazahua, el matlacinca, con los otomangues del sur, que serían
11 de las lenguas que se hablan en Oaxaca, de las 16 lenguas que se hablan en Oaxaca, como el zapoteco, el chatino, el mixteco, el trique, el popoluco, el yucateco, el chinanteco, el amuzgo, ¿sí? Todos esos son otomangues, pero también el chiapaneca, ¿sí? El chiapaneca de Chiapa de Corzo es una lengua otomangue. Y también el subtiapa, el mangue y el chorotega, que se hablaba en la península de Nicoya, en la provincia de Guanacaste también, ¿sí? O sea que los otomangues se habían desplazado por la costa del Pacífico hasta Nicaragua. Y recuerden que justamente en Nicaragua se han encontrado muchos objetos de jade olmeca. Y en un momento se pensó que el jade venía de Costa Rica. Hoy sabemos que todo el jade mesoamericano viene de la cuenca de Motagua, en Guatemala, ¿sí? Por su parte, la otra familia lingüística que a esta le ha hecho poca justicia a la revolución son los mijesoques. Bueno, voy a dejar los mijesoques. Otra familia son los mayas, ¿sí? Que ocupan este espacio naranja, con excepción del huasteco, que aunque separado del resto de los mayas, recordemos que el huasteco es una lengua maya, ¿sí? Y les dejé al final los mijesoques porque poca justicia le ha hecho la revolución. Generalmente, a muchos grupos otomangues y yutoaztecas y mayas los hemos relacionado con un pasado glorioso. Y por mucho tiempo a los mijesoques no se les relacionaba con un pasado glorioso. Y ahora las evidencias son más contundentes que la primera gran sociedad urbana y estatal, o la primera civilización, o la cultura madre de Mesoamérica, hablaba y pensaba en mijesoque. No solo hablaba y pensaba en mijesoque, sino que escribía en mijesoque. Y que ahorita lo que sabemos de la escritura ismeña o epiolmeca, que es anterior a la maya, que los mayas recibieron muchos de ellos, está escrito en mijesoque, ¿sí? Esas tres familias son familias, digamos, mesoamericanas 100%. Después tenemos familias intrusivas. Una cosa es el yuto azteca, que si bien la parte de occidente de México estaba ocupada por yuto aztecas, la presencia de yuto aztecas en el centro de México, en el sur de Veracruz, ¿sí?, y en la Huasteca, ya es bastante tardío. Y una cosa curiosa es que el totonaco no tiene parientes lingüísticos. No sabemos los parientes lingüísticos del totonaca, ¿sí? Tiene una variante dialectal que es el tepehua, pero nada más, ¿sí? Pero no conocemos su filiación a una familia. Se ha querido hablar de una macromayance que incluía al mijesoque, a los mayas y a los totonacos, pero no hay nada probado de dónde salieron los totonacos. Y oficialmente el gobierno de Veracruz por muchos años nos enseñó de que Caritas Sonrientes, Yugos Hachas y Palmas y Tajín eran totonacos. Pues falso, o sea, los totonacos aparecen hasta el siglo XIII después de Cristo. Entonces todas esas culturas que son anteriores no pudieron haber sido hechas por totonacos, ¿sí? Otra familia, otra lengua que no tiene parientes, que hay también mucha discrepancia y mucha fantasía en torno a los tarascos, que si son quechuas que llegaron de Sudamérica, no sabemos los parientes lingüísticos del purépecha o tarasco, ¿no? No tienen parientes lingüísticos. Sabemos que son intrusivos y que posiblemente desplazaron hablantes de náhuatl que estaban antes en esta parte de Jalisco, Michoacán y y que ahí se metieron después todos estos grupos. Tenemos también a una lengua jocana, perdón, el pochuteco, el pochutla en Oaxaca, que es una lengua yutoazteca, pero no es náhuatl, ¿sí? El pochuteco posiblemente llegó costeando a esta parte de Oaxaca, ¿sí? Y también tenemos al tequizlateco chontal de Oaxaca, que está emparentado con los yomanos de la familia macrojucana, al cual pertenece el cuchimí, el cucapá, el quiligua, el paipay, el borgueño, el eneaseño, los guaycuras y los eris. Serían parientes de estos tequizlatecos, que son los que están en Huatulco, en Oaxaca, ¿sí? Y también tenemos a los guaves, que alguna gente dice que son otomangues, pero otra gente dice que no, que es una lengua que no sabemos con quiénes están relacionados los guaves, ¿sí? Y tenemos a estos otros, los cuitlatecas. Si conocen algo de etimología náhuatl, ya desde ahí ven lo despectivo del nombre. Cuitla es excremento.
es la gente del excremento. Es un término náhuatl, una lengua que está muerta, que no sabemos exactamente cuál es su filiación, cuál era la filiación del huitlateco. Ahora le llamamos huitlatecos a una serie de grupos hablantes de yutuastecas, nahuas, los nahuas de Guerrero, pero los verdaderos huitlatecas no sabemos quiénes eran, ¿sí? Y ya yéndonos hacia el sur, tenemos justamente, más allá de los áreas mayas, el jicaque, el enca y el xinca, ¿sí? El pipil, el sutiapa, el manga y el chorotega, que se podían conseguir lenguas mesoamericanas. Pero ya el paya y el misumalpa, con todas sus variantes, estos ya no son mesoamericanos. Estos son de la familia chipchana, ¿sí? Especialmente el xinca. Hace poco allá en Chiapas se le hizo un homenaje a Otto Schumann y tuve el honor de que me invitara y participé con un trabajo sobre el náhuatl y el mije y el zoque en la obra de Otto Schumann. Y Otto Schumann se murió con la idea de que los xincas eran parte de la familia, una variante de Mijesoque, ¿sí? Hay todavía discrepancias porque inclusive en ciertas fuentes que le llaman popolucas a los incas, hay registros que les llaman popolucas, y él piensa, y eso nos habla de la presencia olmeca en toda la costa del Pacífico, hasta la zona de aquí, en la zona Jicaque y Lenca, más tardías como en Olancho, en Colón, en Honduras, ¿sí? Donde vamos a encontrar presencia olmeca, especialmente en la cueva de Cuyameles y aquí en Olancho, ¿sí? Y esta ciudad que les decía que hay todo un misticismo también de la ciudad blanca, ¿sí? Eh, está ya acá en la zona Misquito, ya fuera de Mesoamérica. Pero habría que ver con nuevos estudios si realmente eso es Mesoamérica o si forma parte más bien de la zona chipchana, ¿sí? Entonces, con este panorama lingüístico, creo que le doy una visión muy amplia. Digo, podríamos dedicarnos un curso entero a esta situación, a entender esta situación lingüística, pero creo que queda un poco bastante entendida. En cuanto a la cronología, una cosa vimos la dimensión espacial, pero otra cosa es la dimensión diacrónica, ¿sí? De que a lo largo del tiempo fueron cambiando las cosas. Y si seguimos tomando en cuenta las etapas socioeconómicas de cazadores-recolectores, agricultores aldeanos, sociedades urbanas, ya aplicados a los periodos mesoamericanos, vemos que los cazadores-recolectores se dividen en tres periodos, que es el arqueolítico, el cenolítico y el protoagrícola, ¿sí? El arqueolítico es la parte más temprana, ya lo vamos a ver, es la convivencia con la megafauna pleistocénica. El cenolítico es un momento de innovación muy interesante, y el protoagrícola, como su nombre lo indicia, son los albores de la agricultura. Ya para 2500 tendríamos a los agricultores aldeanos, que es lo que se le llama formativo preclásico temprano, ¿sí? Y ya a partir de los olmecas en 1200, ya podemos hablar de sociedades urbanas y estatales en Mesoamérica. El horizonte olmeca ya marca, que es el preclásico medio, generalmente, ya marca sociedades urbanas y estatales en Mesoamérica. El clásico, pues, es el esplendor, y generalmente se le llama así por el esplendor de los mayas, que lo equiparaban con el clásico griego. De ahí viene a usar el término de clásico. Mucha gente ha cuestionado esto de preclásico, clásico y posclásico, pues no refleja ningún cambio socioeconómico, pero está difícil de cambiarlo. Ya no lo podemos cambiar, ya está tan arraigado, pero si lo usamos como una herramienta para división temporal de la etapa de las sociedades urbanas, sabemos que preclásico, clásico y posclásico son sociedades urbanas y estatales, ¿sí? Y que esa división temporal pues nos ayuda a entender proceso, déjeme apagar mi teléfono, me están llegando, apagar, ya. Se me olvidó apagar el teléfono, perdón. Entonces, justamente vamos a ver cómo fue cambiando. ¿Desde cuándo podemos hablar de Mesoamérica? No podemos hablar de Mesoamérica de estos tiempos, sino podemos hablar de Mesoamérica a partir de estos tiempos. Si vemos la lista de presencia, ausencia de rasgos culturales que señala por Kiskov, muchos de esos rasgos solamente aparecen en sociedades que son urbanas y estatales.
¿sí? Entonces Mesoamérica realmente comienza con el horizonte olmeca. Antes es difícil hablar de Mesoamérica. Bien. La etapa de los cazadores-recolectores, que va desde el 30.000 a los 2.500 antes de Cristo aproximadamente, se divide en arqueolítico, cenolítico, protoagrícola. El arqueolítico se le conoce también como prepunta de proyectil o paleoindio, como le llaman los norteamericanos. ¿Sí? Esas son las primeras evidencias de ocupación humana. Y sobre todo hay una convivencia plena con la megafauna pleistocénica. ¿Sí? Es el momento que están con la megafauna pleistocénica. Hacia 12.000 empieza el cenolítico, que se ha dividido en temprano y tardío. Lo característico del temprano son puntas especializadas para la caza de la megafauna, como son las puntas Clovis y las puntas Folsom, sobre todo, que son las más conocidas. ¿Sí? Sin embargo, hacia 7.000 antes de Cristo viene un cambio climático. Viene la última glaciación, el periodo interglacial que estamos viviendo ahora, y viene la extinción de la megafauna pleistocénica. Y entonces se entra en crisis. ¿Sí? Y las crisis permiten nuevos mecanismos de adaptaciones e innovaciones. ¿Sí? Y justamente es en esa transición Pleistoceno-Holoceno hacia 7.000 antes de Cristo, que no nada más en América, sino en todo el mundo, el cambio climático fue en todo el mundo, se dan los albores de la agricultura. ¿Sí? O sea, en el cercano Oriente, en la India, China y en todas partes, más o menos por ahí de 7.000 antes de Cristo, por ahí anda alrededor de el surgimiento de las primeras sociedades agrícolas, ¿sí? Que tiene que ver con este cambio climático y la extinción de la megafauna pleistocénica. Y el cenolítico tardío es la recolección que aplica recolección de semillas, empiezan a aparecer los primeros implementos de molienda, lo cual nos habla de una mayor interacción de los humanos con las plantas, con las semillas, y con ello la magia de la germinación, y con ello la agricultura. ¿Sí? Y justamente el cenolítico se le conoce también como la transición Pleistoceno-Holoceno. La fauna que conocemos ahora es la fauna del Holoceno. ¿Sí? Ya los pobladores de 7.000 en adelante ya no conocieron la fauna del Pleistoceno. Entonces, esa fauna ya no les espantaba. No les espantaban los mamuts, pero sí podían pensar en la existencia de gigantes. No sabía qué eran esos gigantes, pero seguramente encontraban huesos de estos grandes, de esta megafauna, y de ahí viene la idea de gigantes, ¿no? Que es común en todo el mundo. Bien. Entonces, esta interacción entre las semillas, posiblemente mujeres, ¿eh? Las mujeres tienen que ver con los inicios de la agricultura, ¿sí? Los hombres somos más pata de perros, ¿sí? Andamos más atrás del venado, atrás de las piezas de casa, y las mujeres están con los niños cuidando, recolectando semillas, tubérculos, y seguramente ellas fueron las que descubrieron la magia de la germinación. Ya para el protoagrícola ya tenemos los cultivos incipientes, ya en contextos arqueológicos de Mesoamérica, en Oaxaca, en Valle de Tehuacán, en Tlapacoya, en Santa Marta, en Chiapas, se han encontrado maíz, calabaza, amaranto, maguey. Ya hay un patrón de vida semisedentario. Todavía no son plenamente sedentarios, pero tampoco son totalmente nómadas. Ni como decía Richard McNish, no eran unos patas de perros que andaban viendo a dónde se iban cada día, sino estos movimientos estaban regidos por la periodicidad y la estacionalidad. Sabían dónde estaban los recursos de primavera, dónde estaban los recursos de verano, dónde estaban los recursos de otoño, dónde estaban los recursos de invierno, y cuando había abundancia de alimentos, se juntaban y creaban lo que se llaman las macrobandas, intercambiaban experiencias, conocimientos, pero cuando faltaba el alimento para sobrevivir, se fisionaban y se formaban las microbandas y se separaban. Posiblemente el próximo año se volvieran a reunir los mismos o eran otros, pero esto fue enriqueciendo el contacto entre estas sociedades de cazadores-recolectores. Ya para 2500, ya tenemos a 1200 ya tenemos una subsistencia basada en la agricultura, ¿sí? Y la agricultura obliga al sedentarismo. El tener que esperar que germine la semilla, que crezca la planta, que esté listo el cultivo,
obliga al hombre a ser sedentario. Y acuérdense que los primeros cultivos son plantas de ciclo corto. No son plantaciones de árboles que hasta los 5 años te empiezan a dar los frutos, sino son de plantas de arbences, o sea, de ciclo corto, que en menos de 6 meses están produciendo, ¿sí? Si no, imagínense qué desesperación esperar que empiece a darte lo que siembras. O sea. Entonces, estas plantas colonizadoras como la calabaza, las gramíneas, son las primeras que empieza a cultivar la humanidad, ¿sí? Eh, Surgen las primeras aldeas y sobre todo con la sedentarismo surgen los primeros objetos cerámicos. Y aquí comienza también una especialización de labores, ¿sí? Sabemos que el arqueolítico anterior a 12.000 antes de Cristo es difícil saber qué lengua hablaban quienes hicieron esto, ¿sí? Pero es evidencia de la presencia humana como esto en Tlapacoya anterior a 12.000 antes de Cristo, o en lo que se ha encontrado en Teopisca, en Chiapas, ¿sí? Y en Ahuacatenango, de objetos que son anteriores a 10.000 antes de Cristo, ¿no? Pero es difícil decir, ya eran mayas, esto que hicieron estos eran mayas, no sabemos, ¿no? Lo que sí es cierto, que la gente de esa época convivió con la megafauna pleistocénica. Habían camellos, mastodontes, megaterios, mamut, perezosos gigantes, dientes de sables, criptodontes, y esta es una de las obras de arte más tempranas que conocemos de México, el hueso sacro de Tequisquiac, un hueso sacro de un camello que fue recortado para dar la cabeza de un perrito, ¿sí? Y tenemos ahí arriba una punta Folsom. Ya es la máxima innovación para desangrar a la megafauna pleistocénica. Estas puntas acanaladas, si bien en la parte de la base servía para sujetar el asta, también la canaladura servía para desangrar a la víctima. No sé si ustedes recuerdan que las bayonetas tienen una canaladura a todo lo largo de la hoja. Esa canaladura es para facilitar el sangrado de las víctimas. Entonces las puntas Folsom ya fueron la innovación para la caza, para la cacería de la megafauna pleistocénica. Más tempranas que las Folsom son las Clovis. En las Clovis, las acanaladuras nada más eran la mitad, donde se sujetaba el asta. En cambio, las Folsom, las acanaladuras recorría toda la hoja de las puntas. Y estas puntas se han encontrado hasta Costa Rica, hasta Turrialba, aunque es una tradición muy de las planicies de Estados Unidos, ¿sí? Como lo señala Piñachán, el complejo Clovis está más aquí en las planicies de Estados Unidos, ¿sí? Desde Alaska está en esta parte, mientras que las Folsom, que son más tardías, llegan hasta Panamá y hasta Turrialba en Costa Rica. Y Jaime Owe encontró que las puntas colas de pescado, que son de la cueva Fels en Chile, se desplazaron hacia el norte y que llegan hasta el istmo de Tehuantepec, y mientras que las Clovis llegan hasta Panamá. Entonces hay dos tradiciones líticas entre alrededor de 10.000 antes de nuestra era, que es compartido con este gran territorio americano. Imposible decir dónde termina Mesoamérica, dónde comienza Mesoamérica en esos momentos. Hablar de estas fronteras, para nada, o sea. Estas son las puntas que se han encontrado en Turrialba, en Costa Rica, que nos marca la proyección hacia el sur de la tradición Clovis, pero también se han encontrado colas de pescado, como esa F, que viene desde el sur de Chile. Entonces vemos cómo entre el istmo de Tehuantepec y Centroamérica, las dos tradiciones de cazadores-recolectores se cruzan, como nos muestra Jaime Owe en este extraordinario mapa que nos aclara precisamente la presencia de estas puntas. Bien. Ya en México, en Mesoamérica, concretamente, bueno, aquí todavía no estoy hablando de Mesoamérica, sino lo que ahora es México, vemos que justamente gracias a los trabajos de McNish, Marcus Winter, Ken Flannery, Joyce Marcus, se dieron cuenta que hay una tradición que le llamaron la tradición tehuacana, ¿sí? Y que esta tradición tiene que ver con los proto-otomangues.
¿Se acuerdan que hablamos de las tres familias locales de Mesoamérica? La Otomangue, la Mijezoque y la Maya, ¿sí? La Cochís y la Big Ben tendrían que ver más con los yuto-aztecas. Pero la Tehuacana es muy interesante porque empiezan a aparecer unas puntas en el Cenolítico tardío, entre 5000 y 2500, el puerto agrícola, que conocemos como las puntas Coxcatlán. Son unas pequeñas puntas de 3 centímetros. Y eso tiene que ver con el atlat, el lanzadardo, que es un arma letal otomangue, posiblemente creada por los otomangues, ¿sí? Y estas puntas, llamadas Coscatlán, porque Magnish las encontró en las cuevas de Coscatlán, en el Valle de Tehuacán, dan pie a reconocer la tradición tehuacana que se asocia con los primeros agricultores del centro de México, ¿sí? Y ya los contextos que se han excavado, se han encontrado maguey horneado en las heces, en los excrementos, de que la gente chupaba el maguey, lo que le llamamos mezcal, no el mezcal alcohol, sino el mezcal que es el corazón del maguey horneado, ¿sí? Empiezan a aparecer los primeros implementos de molienda, que nos quiere decir que están recolectando semillas. Las semillas tienen una ventaja sobre el fruto, permite su almacenamiento, no se pudre. El fruto, si no te lo comes inmediatamente, se pudre. La semilla se puede almacenar, pero no tienes la dentición para quebrarla. Y por eso surgen estos implementos que se llaman muelas, justamente, ¿sí? Y esa interacción con las semillas va a hacer que la gente se acerque a la agricultura. Otra de las plantas que aparecen muy tempranas, al menos desde 10.000 años antes de Cristo en Oaxaca, es la lagenaria. Bules, buajes, bush, pumpos, chicalpestre le llaman también a todos estos, a esta cucúrbita que usa para transportar líquidos, ¿sí? Son de las primeras calabazas que se empiezan a cultivar. El teocintle que dio paso al maíz y con eso el acceso a Mesoamérica. Si bien en aquella exposición del Museo de Culturas Populares sin maíz no hay país, sin maíz Mesoamérica no hubiese sido Mesoamérica, ¿sí? El maíz fue, si no la más importante, fue una parte básica en la dieta de la alimentación mesoamericana. Pero también fueron muchas otras plantas, ¿no? Pero el maíz va a jugar un papel muy importante y la nixtamalización, que es una gran innovación también de los pueblos mesoamericanos. El cocer el maíz con cal o con tequesquite eh, le da un cambio sustancial a la preparación del maíz. Pero frijoles, chiles, tomates, aguacates, calabazas, yucas, vainillas, o sea, todo este inventario de plantas comienza a darse desde estos momentos entre 5000 y 2500 antes de Cristo. Bien. Entonces, vimos esta parte, los cazadores-recolectores, ya estamos aquí en el formativo preclásico temprano, donde hay una vida sedentaria, subsistencia basada en la agricultura, surgimiento de aldeas, manufactura de objetos cerámicos y especialización de labores. Y aquí viene la cerámica. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahorita de la cerámica en América? ¿Sí? Las cerámicas más tempranas que conocemos, si ven, hasta ahorita la más controvertida es Taperinja, en Amazonia, que la fechan hasta 5600 antes de Cristo. Es una de las cerámicas más tempranas que conocemos del continente americano. Después tenemos el San Jacinto en Colombia, Puerto Hormiga, Valdivia en Ecuador, Pandanche en Perú, si ven, más tardía la cerámica en Perú, La Gruta en el Alto Orinoco, en Venezuela, ¿sí? Después tenemos Monagrillo en Panamá, Tronadora en Costa Rica, y en tiempos nos vamos y ven a Orange en Florida y Savannah River en Georgia, muchos más tempranas que las cerámicas Barra, Purrón y Chajil de Mesoamérica, que apenas llegan a los 1800, 1900. Entonces, igual esta idea de pensar que Mesoamérica es la cuna de todo, los datos arqueológicos no sostienen esa idea, ¿sí? Ya para el formativo preclásico temprano, que va a ser Mesoamérica, hay tres tradiciones alfareras bien diferenciadas. Y estas tres tradiciones alfareras pueden correlacionarse la tradición
otomangue, con este color rojizo, la tradición barra locona, con la cerámica mijezoque, y la maya, con este color azul. Pero vemos algo interesante, la cerámica mijezoque, que es esta verde, llega hasta la cuenca del Pánuco, al complejo Chajil, ¿sí? En la cuenca del río Pánuco, pero también lo encontramos en el noroeste y noreste de Honduras, en Cuyameles, ¿sí? En El Salvador, en Chalchuapa, en la costa de Chiapas y Guatemala, en la depresión central de Chiapas, en el istmo de Tehuantepec, en Laguna Sope, en la cuenca del Usumacinta, y curiosamente estas cerámicas son mucho más tempranas que en el área maya. En el área maya la cerámica aparece tardíamente. Estas cerámicas mijezoques pueden irse hasta los 1900 antes de Cristo. Igual la cerámica purrón, de la cerámica rojo sobre vallo, de la otomán, hasta los 1800 antes de Cristo. Pero las cerámicas mayas más tempranas apenas llegan a 1100 antes de Cristo. O sea, casi 1000 años antes de que haya cerámica en el área maya, o hasta ahorita no la hemos encontrado. Si no se han encontrado cerámicas más tempranas anteriores a 1100 en el área maya. Entonces, desde estos momentos, podemos decir que desde 1000 antes de Cristo, ya podemos diferenciar a la familia lingüística otomangue en el oeste, la mijezoque en el istmo de Tehuantepec y la maya en el este y en la península. De tal manera que podemos pensar que la otomangue, que es la zona de estilo rojo sobre amarillo, está en toda esta parte del oeste de Mesoamérica, la mijezoque, todo el istmo extendiéndose por el Golfo hasta el Pánuco, hasta la Huasteca, y por el Pacífico, inclusive hasta El Salvador y Chalchuapa y al noreste de Honduras. Mientras que los mayas está por allá, por este lado. Ya vamos a hablar de los mayas. O sea, no estoy haciendo de menos a los mayas ahorita, yo sé que este módulo es de los mayas, pero justamente estoy viendo el contexto mesoamericano, más bien. Porque, insisto, ¿se acuerdan el cuento del panadero que decía que de qué partido era? Dice, yo soy del PRI, pero el pan me da de comer. Yo soy olmequista, pero los mayas me dan de comer. Entonces tengo que defender a los mayas también, porque yo trabajo en el Centro de Estudios Mayas, pero tengo más predilección por los olmecas y por los mijezoques, ¿no? Entonces, justamente cuando vemos esa distribución de la cerámica, vemos el paralelismo con la distribución de las familias lingüísticas mayas, mijezoques y otomangues. Tiene que ver con esas cerámicas. Y tiene que ver con empezar a definirse ya la identificación de distintas familias lingüísticas. Estoy viendo mi tiempo, ¿cómo voy? Bien. Voy a regresar otra vez a Mesoamérica y sus áreas culturales. No voy a hablar de todas las áreas de todo el continente, pero sí de 3 áreas que son inmediatas a Mesoamérica: el suroeste, el gran suroeste, el Caribe y la zona intermedia, ¿sí? Porque justamente Mesoamérica va a tener que ver con todas esas áreas culturales también, ¿sí? Y actualmente tenemos mucha relación con todas estas áreas culturales. Empezamos por el gran suroeste, o la gran Chichimeca, o noroeste de México, como le quieran llamar. Esta zona, justamente se acuerdan que les llaman indios pueblos. Los indios pueblos porque eran sedentarios. Generalmente dividimos tradicionalmente en Aridoamérica, la parte de México, y Oasisamérica, la parte de acá del río Colorado, el río Gila, el río Bravo, ¿sí? Donde están los indios pueblos, donde se dieron distintas culturas de agricultores, ¿sí? De que tuvieron un colapso hacia el siglo XIII cuando bajaron los atapascanos, grupos atapascanos que estaban en el noroeste de Canadá. En el siglo XIII bajaron y llevaron el colapso de estas culturas, y esos atapascanos que bajaron en el siglo XIII son los apaches y son los navajos, ¿sí? Ahorita los vamos a ver. Pero estos pueblos tuvieron mucho contacto con Mesoamérica. Justamente Mesoamérica va a depender, bueno, de Mesoamérica les va a llegar el maíz, le van a llegar trabajos de concha, la espondylus sobre todo, que es más de la zona panámica, no de la zona californiana.
de la provincia californiana, le van a llegar guacamayas, pero también del suroeste a Mesoamérica llegó la turquesa y la amazonita, ¿sí? Y llegó hasta Chichén Itzá. Toda la amazonita y la turquesa de Mesoamérica llegó de Nuevo México, de Arizona, de Colorado, ¿no? De esas zonas, se movió por comercio, pero el maíz llegó al suroeste, ¿sí? Y justamente en esta zona florecieron culturas como la mogollón, la nasazi, la jojocan, la patayán, la frismon, ¿sí? Culturas que fueron culturas sedentarias de agricultores, ¿sí? Con una cerámica extraordinaria. Y que si vemos esta zona está ocupada generalmente por yuto aztecas, ¿sí? Como el Kiowa, Comanche, los Seris, Pápagos, los Tarahumaras, Yaquis, Mayos, Huicholes, Coras hasta acá, pero aquí también los Utes, los Paiutes, los Jojoc, ay, ya se me fue el nombre de estos, bueno, ahorita me acuerdo de los grupos de acá, los Shoshones, ¿no? De esta zona, y aquí vemos a estos atapascanos. Estos atapascanos son los apaches. Si ven, los apaches no están en las praderas. Los apaches jicarillas, los mezcaleros, los chiricahuas, los navajos, son grupos del gran suroeste y son grupos atapascanos. ¿Se acuerdan que los atapascanos estaban pegados a Alaska, en Canadá? ¿Sí? Pues en el siglo XIII bajaron hasta esta zona, ¿sí? Y ellos son los causantes también del colapso de las culturas anteriores en el suroeste de México. Por su parte, las islas Antillas y la región del Caribe, ¿sí? Que vemos que las hipótesis de los trabajos, desde los trabajos de Irving Rose y de todas las arqueologías, vemos que los taínos hacia 2000 antes de Cristo estaban en tierra firme, estaban antes del delta del Orinoco. Ya para el nacimiento de Cristo ya habían llegado a la costa, ¿sí? Y de ahí empezaron su avance y al momento de contacto ya estaban hasta las Lucayas o las Bahamas y en Cuba, ya habían desplazado a grupos originarios de Cubas anteriores como son los Siboney y los Iguayos, que no sabemos su filiación tampoco, porque si estos los exterminaron, estos mismos, los mismos taínos exterminaron a los Iguayos y a los Siboneis, ¿sí? Seguramente han oído la canción de Siboney. Bueno, pues Siboney es el nombre de un grupo de un grupo que estaba en el oriente, en el occidente de Cuba y en el occidente de Haití, y que después todo esto se volvió taíno, de la familia taína, ¿sí? Ahora, ¿se recuerdan que aquí estaban los timucúas? Si nosotros consideramos que en las glaciaciones el nivel del mar bajó hasta 120 metros, es factible que grupos de Florida tuvieran contactos con Cuba, pero también grupos de Honduras o de la península de Yucatán tuvieran contactos con los grupos cubanos. Estoy hablándole del tiempo de glaciaciones, antes de 7000, cuando los casquetes polares se congelaban y el nivel del mar se dice que bajó más de 120 metros. Acuérdense que el paso de Bering no es el paso de Bering, sino Beringia. Era un continente, una masa emergida de más de 6000 metros, 3000 kilómetros de ancho, ¿sí? El paso entre Siberia y Alaska. O sea, no era el estrecho de Bering, el brinquito hay que nada más pensar que ibas a pasar. Y que hubieron avances de los hielos y retrocesos. Entonces, el poblamiento de América no fue un solo fregadazo, sino había tiempos en que se abría el paso y otras veces se cerraba y fue fluctuante, ¿no? Lo mismo ocurría con las comunicaciones en estas partes. Por su parte, la zona intermedia, norandina o chipchana, ¿sí? Que agarra esta parte de Honduras, de Nicaragua, gran parte de Costa Rica, todo Panamá, parte de Venezuela, de Colombia, inclusive de Ecuador, son pueblos también de unas culturas extraordinarias, ¿no? Todas las cerámicas que se dieron en la zona de la cerámica de Costa Rica, que es extraordinaria, la cerámica Coclé de Panamá, todo el oro de Quimbaya, de Tolima, San Agustín en Tierra Adentro, en Colombia, ¿sí?
toda esta serie de culturales extraordinarias. Tuve la oportunidad también de que el año pasado me invitaran a la Universidad de Costa Rica a dar un curso y me llevaron a un sitio que se llama El Guayabo. Yo les comentaba de un sitio que está aquí al pie del volcán de Santa Marta que se llama Ciudad Perdida en Colombia, que son chipchanos también, muy similares su patrón de asentamiento entre esta parte de aquí y esta parte de Costa Rica, ¿no? De las relaciones que habían en toda esta zona que conocemos como la zona chipchana. Y si vemos quiénes son los chipchas, eh, justamente son esta gente que está aquí en amarillo, ¿sí? Desde el Paya, el Misumalpa, los Cojis, los chipchas prácticamente de Bogotá, los, no fue el nombre de estos, de Ecuador, cofanes de Ecuador, ¿no? O sea, pero también en la zona intermedia hay caribes, que son los famosos chocó de la costa del Pacífico de Colombia. Entonces, es interesante la riqueza, porque muchas veces como arqueólogos nos interesa el tipo cerámico, el estilo arquitectónico, la forma de punta, pero la gente que hizo eso hablaba y tiene que ser una de estas lenguas. Y si no conocemos la dinámica lingüística de América, pues esa presunción que decimos los arqueólogos, nosotros no desenterramos cosas, desenterramos gente. Sí, pero la gente habla. ¿Y qué cosa hablaba esa gente? Entonces resulta que muchas veces los arqueólogos no volteamos a ver a la gente viva qué es lo que habla. ¿Sí? Doctor Y para eso Tomás, tenemos... permítame un momentito. Tenemos hora y media más o menos. Solo quería tal vez interrumpir un momento para dar chance por si hay preguntas, Sí, comentarios termino, ya al termino. respecto. Dame 5 minutos y termino. ¿Cómo no? Quedé que iba a terminar el cuarto, No se preocupe. porque sí, sí, no te Adelante. preocupes. Pero, eh, la distribución de las lenguas chipchas, ¿sí? Desde el Paya, el Rama, el Watuso en Costa Rica, todas estas lenguas, el Boruca, el Tiribi, el Bribri en Costa Rica, hasta los Cunas y todos estos que están ahí, ¿no? Que son sumamente interesantes. Y regresamos a Mesoamérica, ¿sí? Regresamos a Mesoamérica, que Mesoamérica no está en el aire, ni está aislado, sino seguramente los pueblos mesoamericanos a través del tiempo, en distintas épocas y en distintas circunstancias, interactuó en este contexto de la América precolombina. De tal manera que al momento de contacto, las sociedades urbanas y estatales de Mesoamérica iban desde el preclásico medio con el horizonte olmeca. Después del colapso olmeca comenzó la regionalización de Mesoamérica. Cada región de Mesoamérica tomó su propia identidad. Para el protoclásico ya se consolida la escritura. En el clásico temprano, la moda es Teotihuacán, ¿sí? Prácticamente Teotihuacán va a impactar y va a poner su ideología, va a imponer su ideología en gran parte de Mesoamérica, ¿sí? En el clásico tardío, después del colapso de Teotihuacán, que es cuando seguramente bajan los yutoaztecas, viene el esplendor de las culturas clásicas, que es lo que conocemos como el clásico maya. En el epiclásico viene ya el colapso total de todas las culturas del clásico, y es el momento de eclecticismo, ¿sí? Donde no hay nadie que ponga la moda, sino aparecen estos híbridos por todas partes. En el centro de México dice son mexicanos mayanizados y en el área valle dice son mayas mexicanizados, ¿no? Pero en el posclásico temprano la moda es ser tolteca, todos descienden de Quetzalcóatl y Quetzalcóatl aparece por todas partes, ¿sí? Y todas las élites gobernantes dicen descender de Quetzalcóatl, ¿sí? Tiene el don de la ubicuidad Quetzalcóatl. Colapsa Tula y después viene el Imperio Mexica. Y prácticamente el Imperio Mexica estaba avasallando con gran parte de Mesoamérica, incorporando a este imperio grandes territorios como provincias tributarias. Es todo, perdón. Y regreso, nada más termino con el mapa de las familias lingüísticas, y ahora sí dejo para preguntas, perdón. Eh, qué No pena se que aboracé con preocupe, el tiempo. doctor. Tenemos el tiempo por lo pronto, digamos, en el chat. No hay mayores comentarios. Hay algunos, sí, comentarios, pero no preguntas. No sé, Gerardo, ¿tú viste algunas preguntas?
Em, Hasta el O momento son presenciales, comentarios. los que exactamente, estén digamos, presenciales y tengan los que están preguntas, dudas, ahorita, digamos, tienen reclamaciones se valen también, ¿eh? Se valen reclamaciones y correcciones también. Ok. A ver, entonces, un llamado a todos. Aprovechen, digamos, ahorita es cuando. Decía, hubo varios comentarios respecto a la cuestión de darle más importancia a los mayas, porque por lo taquillero, esto había varios comentarios que yo vi en el chat respecto a la cuestión, ¿qué es la piedra verde? Em, Probablemente el jade, me La imagino. jadeíta. Jadeíta, sí, ¿no? Em, René Franco, hay algunos sitios arqueológicos en Guate que están muy bien cuidados bueno, es también por lo del turismo, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, ustedes tienen la palabra, César García Macías, adelante, y Eduardo después. Adelante, César. Sí, muchas gracias, doctor Jesús. Bueno, más bien yo creo que pregunta no, yo creo que más bien sería un agradecimiento al doctor Tomás por el acervo de información que nos acaba de dar. Digo, ahora cuando empezó o cuando empieza el módulo 2, tal vez pensaríamos mucho de nosotros que entraría de lleno con el tema de los mayas, ¿no? Pero ahora me hace mucho más sentido por qué está llevándonos en este recorrido histórico y también de conocimiento desde prácticamente los antecedentes de donde nos encontramos, ¿no? Entonces, a mi parecer, creo que es una de las ponencias que más me ha gustado hasta este momento. No tendría yo más preguntas, doctor Tomás. Creo que usted tiene bastante conocimiento exponiendo lo que usted sabe. Y pues nada más quería yo no quedarme con este sentimiento y externarlo, colegas. Cambio. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias. Bueno, entonces seguimos con Eduardo. Adelante, Eduardo. Pues aprovechando esta gran oportunidad que tenemos para preguntar, quisiera preguntar de estas lenguas que usted nos mencionó, prehispánicas, si alguna tuviera alguna raíz africana o asiática, ¿no? Porque a veces en las series de televisión, etcétera, manejan todo eso. Entonces, ¿qué mejor aquí para que Pe- nos resuelva esta Sí, duda? perfecto, Eduardo. Fíjese que no sé, David, si entre el paquete de lecturas mandé una lectura que se llama La mentalidad difusionista popular de Fernando Orcasitas, un trabajo que se publicó hace 60 años. Y son una serie de preguntas, que es lo que usted me está preguntando de hace 60 años. Y por favor, si tiene acceso a esa lectura, se llama La mentalidad difusionista popular. Fue publicado en Anales de Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM por Fernando Casitas, 1964-67, no recuerdo. Pero por favor, si tiene oportunidad Está, de buscar esa lectura, yo se las está, envié. está en el paquete de lecturas, Tomás. Y Perfecto. por supuesto que no hay nada, Eduardo. Me gustaría que leyera eso y si la puede leer de aquí a pasado mañana que nos vamos a ver, me comenta qué piensa al respecto. Es una lectura muy amena, la puede leer en un par de horas, se la lee perfectamente. Bueno, muchas gracias. El Samuel Pinto nos comparte una imagen de algunos artefactos arqueológicos que encontró en la zona del Darién y Colombia, ahí en el chat. No sé si usted lo puede ver. Em, y Héctor Hernández dice, doctor Tomás, ¿podría profundizar más sobre la llegada de la lengua náhuatl a Mesoamérica y su relativa masificación? Vamos a juntar algunos. Leonardo Huawei Salazar. Hola, buenas tardes. Me quedó una duda. ¿La cultura Mixizoque es más antigua entonces que la maya? Y pues sí. Bueno, eso sería tal vez las preguntas en este momento. Adelante, doctor. Doctor Tomás. Y bueno, respecto a la nahuatización del centro de México, es una cosa porque recuerde que es posiblemente que muchas de las culturas de Occidente de México de la que conocemos como culturas de la tradición de tumbas de Tiro, posiblemente eran hablantes de náhuatl.
¿sí? Pero no estaban en el altiplano central de México. Y esto viene porque el nacionalismo mexicano por mucho tiempo nos habló de que todo tenía que ser náhuatl, porque los aztecas eran nahuas, ¿sí? Y era el ombligo del mundo, ¿no? Y entonces se llegó un momento a forzar que inclusive que Teotihuacán era náhuatl. Y con ciertos hallazgos que hubieron en la ventilla, de algunos rasgos de escritura, alguna gente ha pensado que se hablaba náhuatl en Teotihuacán. Lo más seguro es que en Teotihuacán se hablaba una lengua otomangue y que justamente después del colapso de Teotihuacán, empiezan a bajar grupos del norte y especialmente en la región de Teotihuacán se da una tradición que se llama la tradición Coyotlatelco, que es una cerámica que viene justamente de la zona del Bajío y de la zona del occidente. Gentes hablantes de náhuatl que están llegando después del colapso de Teotihuacán. Después sabemos por las fuentes y por los materiales que cuando Mixcoac funda Tula, son gentes que vienen del norte también. ¿Sí? No del norte en el sentido de la línea recta, sino del noroeste de México. ¿Sí? Mixcoac, que es el que funda Tula, y sabemos que Tula ya se vuelve una nación multiétnica, que se hablaba otomí, que es una lengua otomangue, que se hablaba náhuatl y que se hablaba olmeca xicalanca o xicalanca. Y hoy sabemos que el olmeca xicalanca, que era la lengua de la zona de Tlaxcala y Cacaxtla, eran otomangues también, ¿sí? No eran nahuas. Entonces el náhuatl estaba entrando poco a poco al centro de México. Después viene Xolotl y funda Tenayuca. Y justamente en las fuentes nos muestran a Xolotl que viene con pieles, con arcos y flechas, los bárbaros que están llegando del norte. ¿Sí? Y después viene Tenoch guiando a los mexicas desde Aztlán y vienen del norte también. Entonces parece ser que después del colapso de Teotihuacán hay un continuo de grupos que están bajando a Mesoamérica y se van a asentar en la región del altiplano central y son los hablantes de náhuatl que llegan tardíamente. Y con respecto a la otra pregunta de si los mijezoques es anterior a los mayas, pues aunque nos duelan los mayistas, sí. Este, de hecho, los estudios lingüísticos más recientes nos han mostrado que muchas palabras mesoamericanas, mayas y nahuas y de otras lenguas son préstamos que recibieron del mijezoque. ¿Sí? Hay un trabajo que se publicó hace relativamente poco de Dableshin y Eric Velázquez en un libro sobre los olmecas que editó María Teresa Franco con la UNAM, donde habla de que inclusive ya ahorita podemos saber de que en la zona de San Lorenzo, que es más antiguo, se hablaba más un protomije y en la zona de la Venta se hablaba un protozoque. O sea que ya desde esos tiempos estaba diferenciado la rama mije de la rama zoque de la familia lingüística mije-zoque. Y todo lo que se ha encontrado en la escritura de Piolmeca está escrita en mije-zoque. Inclusive en la escritura de San Bartolo se ha encontrado una palabra que en mije-zoque es pomo. No sé si conocen la palabra pomo, no piensen en un pomo de alcohol. Pomo en mije-zoque es copal y en maya es pom. Y parece ser que pasa alguna gente piensa, otros dicen que no, que de hecho el po del náhuatl, que es humear, tenga que ver con la idea de quemar incienso también. Muchas gracias. A ver, hay más preguntas. Ahorita, aparte, digamos, el enlace que estábamos comentando, aquí ustedes lo pueden ver en el chat y pueden, digamos, establecer el link. Ay, no sé cuál es la imagen, no sé qué es la imagen que... No, el texto que usted mencionó y recomendó para su lectura al Héctor. Entonces, ya está el enlace aquí en el chat. Pero tenemos dos comentarios, preguntas más y una mano levantada. Gabriel Berríos, perdón, desde su punto de vista, ¿la agricultura fue un camino errado o no en el devenir de la cultura en esta parte del mundo? ¿Habría sido mejor seguir siendo cazadores-recolectores? Y Gabriela Fenner, desde la arqueología se habla mucho de los colapsos, que dan la impresión de que una cultura realmente se termina. En realidad, lo que vemos son fusiones y transformaciones, migraciones.
¿Por qué hablar de colapsos? Porque sí hay colapsos, o sea, por supuesto hay un colapso del egipcio, hay un colapso griego, hay un colapso romano, ¿sí? O sea, hay colapsos y hay fusiones, o sea, no todos son de la misma naturaleza, sino que se le llama colapsos porque justamente no es que hayan, como se, los mayas no migraron ni desaparecieron después del colapso maya, como se les dice, ¿no? Sabemos que el maya es la segunda etnia más numerosa lingüísticamente hablando de América. Después del quechua aymarano, que son 11 a 12 millones, los mayas son de 6 a 7 millones. Los mayas siguen presentes, ¿no? Pero la cultura que tenían, pues colapsó del clásico. Y no es que hayan decaído, una decadencia, sino otras formas de no era el esplendor de los mayas del clásico, que lo que evidencia es una sobreexplotación de la clase productora de alimentos y la clase que vive en los centros urbanos, en las grandes ciudades mayas, pues se dedicaba a tiempo completo a las artes y por eso el esplendor, ¿no? Pero esa gente que era escultor, que era pintor, que eran geógrafos, que eran astrónomos, esa gente comía a diario y ellos no perdían tiempo produciendo comida. Para eso estaba el campo que producía comida. Y cuando hay un momento que el campo ya no quiso mantener a toda esta élite de gobernantes y sus séquitos de artistas y asesores, pues vienen estos colapsos, ¿no? Por ahí vi Gracias. una pregunta, se preguntaba sobre el jade. El jade no existe. Jade es una palabra genérica que viene de piedra de hijada, ¿sí? La piedra de hijada era una idea que se tenía antes de que si tú traías una piedra de esta en la bolsa te curabas del dolor de riñones. Y por eso la gente dice, el jade es solamente el de China. No, el de China se llama nefrita, justamente como los nefrólogos por los riñones. Y el de aquí de Mesoamérica es la jadeíta. Pero ¿por qué no digo jadeíta? Porque eso digo piedra verde, porque genéricamente en Mesoamérica se ha usado el término de jade cultural, de que no todo es jadeíta, sino puede ser también malaquita, puede ser serpentina, puede ser cloromelanita, dióxido jadeíta. Hay una variedad de piedras que se les conoce como jades culturales. El verdadero jade es la jadeíta, ¿sí? Y esa solamente hay en la cuenca del Motagua. Sí, perdón, ahora sí, Hay disculpe. una mano levantada de Omar Vargas. Adelante, Omar. Sí, buenas noches. Primero, pues Buenas agradecer noches. al doctor Tomás por la presentación. Y mi duda va un poco como por la cuestión de las escalas, digamos, ¿no? Recuerdo que en las clases en la ENA, justo yo también estudié en la ENA, nos pasaron el mapa lingüístico del poblamiento, sobre todo enfocado en el territorio mexicano, ¿no? Y justo, o sea, recuerdo que ese primer semestre, que es cuando nos impartían esta materia, era muy importante, ¿no? Para tener esta visión panorámica que yo coincido, ¿no? Es muy, muy importante para ir viendo cómo se van, difundiendo las culturas. Y después, en el segundo semestre, por ahí nos empezaban a hablar un poco de, bueno, ahí hay que irlo viendo como con con cuidado, ¿no? Nos decían, recuerdo, si no mal recuerdo, era Suárez, el lingüista, ¿no? Del que nos hablaban que hacía estas familias glotocronológicas. La glotocronología. Exacto, entonces un poco si usted nos pudiera comentar un poco más de eso, pensando en las escalas, justo porque cuando hice la tesis de licenciatura, trabajé un grupo maya, los choles que están en el norte de Chiapas, y justo pues intenté meterme lo más que pude a los antecedentes históricos, y había un pequeño hueco, ¿no? Digamos, después de la caída de las grandes civilizaciones en el contacto en donde se refugian en la selva y entonces por ahí pasan 100 y tantos años sin que haya, digamos, contactos hasta que un Fray Lorenzo de la Nada entra Fray Pedro y Lorenzo de la Nada. Fray Fray Pedro, Pedro Lorenzo de la Nada. exactamente, digamos, convierte a un cacique, digamos, pero esta, digamos, como la cultura chol que conocemos hoy en día, el grupo étnico chol, pues tiene por ahí un pequeño hueco con lo que nosotros podríamos entender, digamos, sin ser tan especializados como el grupo de los mayas, ¿no? Es decir, estas difusiones culturales y en términos de escala entiendo que pues es imposible saber toda la historia de los grupos étnicos, más bien es aprovechar el foro y que usted nos pueda contar un poco
cómo podríamos manejar este tipo de escalas o cómo lo estudiamos, ¿no? Para ser un poco más precisos. Mire, el jueves voy a abordar un poco esta idea de los grupos cholanos, de Ah, cómo en el perfecto. periodo clásico tardío, la escritura que se extiende desde Copán, Honduras, hasta Comalcalco, Tabasco, pasando por toda la parte de las tierras bajas centrales, ¿sí? Todo era una lengua cholana, pero ya algunos investigadores se han dado cuenta de que ya hay una diferenciación dialectal entre el maya cholano de Oriente, que debe origen al chortí de Camotán y Jocotán en Guatemala, en Esquipulas, esa zona pegada a Copán. La escritura de Copán muestra diferencias con la escritura de Palenque, por ejemplo, que está en el occidente, que tendría que ver más con los chontales. Y los choles efectivamente estarían más hacia el centro, y el famoso choltí o lacandón histórico. Ujú. Y recuerden que más bien muchos de estos grupos de Tila, Tumbalá, Yajalón, cholanos, de choles ahora, fueron justamente movidos por Fray Pedro Lorenzo de la Nada, sacados de la selva lacandona, Ujú. ¿sí? Que los verdaderos lacandones son los cholanos, y que los lacandones actuales son mayas yucatecos que llegaron ya hasta el siglo XVIII a esta zona y ocuparon este espacio que se conocía como Lacantún, que es el Gran Peñón, y de ahí viene la corrupción de la palabra lacandón, ¿sí? Pero tendría que mostrarle con mapas toda esta situación de la diversidad, pero seguramente conoce los trabajos de Nicholas Hopkins sobre el cholano. Y justamente el problema de la glotocronología ha sido criticada, pero sí ha sido de utilidad, de Mauricio Suárez, pero quien seguramente los mapas de que usted me habla son eh, ¿cómo se llama el maestro? Ay, Castañeda, no, Leonardo Manrique. Leonardo Manrique, que hizo esos mapas, que inclusive una idea es que ya no se sostienen, por ejemplo, en el caso de los mayas, que los mayas venían del norte, que los huastecos se quedaron ahí y que los mayas siguieron avanzando después, ¿sí? Y eso no se sostiene, sino que ahora se piensa que los huastecos fue un grupo maya que se separó tardíamente, bueno, se separó después de los mayas, pero no que se hayan quedado en el norte por flojos, ya no querer seguir caminando, y los demás mayas siguieron avanzando hacia el sur, ¿no? Esa es una tesis del doctor Leonardo Manrique, gran maestro mío. Yo tuve el honor de tomar clases con él y todos babeábamos por su hija. Todos estábamos enamorados de su hija, que siempre iba con él a las clases. Eh, pero son ideas que ya no se... Ha cambiado mucho la idea lingüística, ¿no? La lingüística de Mesoamérica. Claro. Bueno, No, le muchísimas agradezco. gracias, doctor. No hay más preguntas, manos levantadas. Hay un agradecimiento de Leonardo Caraguay, y que está esperando más literatura para la próxima todavía. Así que como ya casi terminamos de por sí, o llegamos a las 7, entonces no me queda más que agradecerle esta primera sesión de las dos. La siguiente va a ser el próximo jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde hasta las 7, y con el tema el área Maria, fronteras y vecinos. Así que todos y todas invitadas a seguir esta charla interesante sobre los orígenes de la cuestión centroamericana y desde los aspectos lingüísticos y eh, arqueológicos. Entonces, están invitados para el próximo jueves a la misma hora. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, David del Ángel. Y nos veremos en 2 días. Gracias a ustedes por la invitación y a los compañeros por su atención a mi plática, pues realmente fue interesante que haya habido respuestas, veo con las preguntas, con las intervenciones, de que fue de interés. Muchas gracias y terminamos esta sesión. Hasta luego.